Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para continuar abordando esos temas tan importantes a nivel nacional e internacional. Como ustedes saben, fuera del tema político, económico, el tema de salud, nosotros también nos enfocamos en esos temas medioambientales que tanto tienen que ver con nosotros, porque hay que analizar si nosotros estamos tratando de recuperar nuestros ecosistemas o si realmente las acciones de nosotros los ciudadanos y también las acciones gubernamentales son suficientes o han sido efectivas para tratar de reducir el impacto del cambio climático y también el impacto de la contaminación que nosotros producimos en El Salvador. Ahora bien, uno de esos puntos para entender sobre por qué está tan contaminado nuestro país es comprender cómo funciona el plástico y de qué manera nos afecta cada que hay inundaciones. Cómo se genera el plástico, qué se está haciendo para tratar de reciclarlo y cómo estos realmente, o algunos tipos de plástico, van a parar al océano, se tratan de degradar, pero esas partículas de plástico se las comen los peces y luego nosotros. ¿Y qué sucede? Ese plástico se termina alojando en nuestro organismo. Bueno, para analizar todos estos factores, eso lo vamos a hablar con nada más y nada menos que el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto que usted nos acompañe. Gracias, buenas noches. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Encantado, doctor, que nos haya aceptado la invitación. Entonces vamos entrando en materia, claro. No sin antes recordarles a nuestros amigos televidentes que si no llegan a tiempo para ver las pantallas de Canal 8, también pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Respecto al tema de los plásticos, siempre sucede que hay inundaciones. Para muchos les podrá parecer algo natural, sí, pero también les podrá parecer natural el hecho de que se inunden las calles del Gran San Salvador y que uno diga, mire, es que lo que pasa es que las tuberías no son suficientes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando las respectivas autoridades van a ver, se topan con que todas están tapadas de pura basura y especialmente de puro plástico, doctor. No, ¿cómo se puede ver esto? No, mire, es un problema. Y fíjese que en la base de todo eso está el hecho que el ser humano utiliza recursos, los procesa, los comercia, pero pocas veces se pone a pensar en el impacto que eso puede ocasionar en el ambiente y por lo tanto en el impacto en la misma persona. Sí. Y eso es lo que ha pasado, que a veces motivado por el afán del lucro, ¿verdad?, se sobreexplotan recursos, se generan muchos desechos, se disponen inadecuadamente, en fin. Y claro, la naturaleza nos está pasando la factura y ese es el problema. Pero tenemos cambio climático, pero tenemos erosión de la biodiversidad, niveles de contaminación. Y uno de esos que usted señala bien, el plástico. Mire, es interesante porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, un huracán, ¿verdad?, las grandes inundaciones, eso en parte es la fuerza del huracán, obviamente, las grandes tormentas. Hay una fuerza natural ahí. Causados por la humanidad, que conste, ¿eh? Sí. Fortalecidos por la humanidad, deberíamos decir mejor. Pero además de eso, el sistema de distribución de absorción del agua y expulsión de la misma puede no ser suficiente. O sea, acuérdense que son sistemas diseñados hace varias décadas que muchos de ellos no han sido reparados o modernizados, en fin. Pero hay otro elemento que también no se puede obviar y es el hecho de la cantidad de plástico. Cada vez que una alcaldía se le ocurre limpiar un tragante que se ha tapado, ¿qué es lo que encuentra? Una tonelada de plástico, así, ¿verdad?, unas montañas de plástico. O sea, es increíble, pues. Fíjese que el plástico, a diferencia de digamos, del resto de desechos, es que si usted tiene papel, ¿verdad?, o otras cosas, o tela, o que tire por ahí, supongamos, eso se va deshaciendo.
Pero el plástico no le deja pasar el agua. Y si usted logra bastantes de esas botellas que vienen de plástico, es el famoso PET que le llaman, ¿verdad? Tereftalato de polietileno. Eso no deja pasar el agua. Entonces, claro, allí contribuye a las inundaciones. Esto es interesante porque cuando hablamos de inundaciones pensamos en ver el huracán. Pues sí, pero también es el plástico. El plástico es responsable de eso, ¿verdad? Y el problema ha sido que hemos abusado del plástico. Fíjese que el plástico tiene muchas propiedades que son buenas. Hay muchos artículos, bueno, esta silla aquí es de plástico, sí. Hay muchas cosas de plástico que está bien, muchas mesas, sillas, infinidad de cosas son buenas, pero el problema es que hemos generado mucho plástico desechable. Y una característica que tiene el plástico, bueno, primero, que es bastante versátil. Usted lo puede utilizar para muchas cosas, ¿verdad? Eso le da una gran ventaja. Segundo, es barato. También le da ventaja. Tercero, es persistente. Ahí está el problema. Fíjese que una bolsa de plástico o una pajilla, para poner más dramática la situación, que usted utiliza, ¿qué le puedo decir yo? 5 minutos. Esa pajilla pasa en la naturaleza 500 años antes de degradarse plenamente. Imagínese usted. 5 minutos de uso y 500 años de degradación. Imagínese, 500 años generando problemas. Ese es el punto, ¿verdad? Si es en una alcantarilla, contribuyendo a que la alcantarilla se tape, ¿verdad? Y si es en el ambiente, bueno, hemos visto muchas fotos ahí dramáticas de tortugas que se han metido la pajilla en la nariz, bueno, miles de cosas. Pero aves que se han metido de esas cositas que se usan para traer botellas como de cerveza. De hecho, incluso usted puede recordar en ciertos documentales sobre el impacto del plástico en el medio ambiente, cuando se va a buscar los cadáveres de diferentes aves, claro, o en este caso de criaturas marinas también, cuando usted ve los cadáveres que quedan ahí en la arena de la playa, ¿qué es lo plástico que encuentra? Que murieron por plástico en su estómago. A veces fíjense que el plástico les ha tapado el pico. Sí. A veces pasa eso. Mueren de inanición. A veces se han asfixiado por el plástico. Y que conste que todo ese plástico que vemos, cuando han abierto, por ejemplo, un delfín o una ballena y le encuentran cantidad de plástico en el estómago, llantas, es lo que se ve. Sí. Que eso es otra cosa del plástico. El plástico se dispersa, ¿verdad? Se hace partículas pequeñitas, micropartículas. Sí, claro. Y eso no se ve, porque son cosas bien chiquitas. Y ese es el plástico que está regado por todos lados, el plástico que estamos respirando, lo estamos bebiendo. Mire, el agua que la humanidad consume lleva plástico. Cada vez que en algún país se les ocurre agarrar alguna de esas empresas que distribuyen agua y le hacen análisis, lleva plástico, ¿verdad? El plástico lo estamos comiendo, como usted decía. Los peces comen el plástico, los peces más grandes se comen a los peces más pequeños y aumentan, ¿verdad?, la concentración de plástico en su cuerpo. Luego nosotros nos comemos a los pescados, ahí ve el plástico. El plástico ya forma parte de la química de la vida, ¿verdad? Fíjese que se calcula que el promedio de la humanidad de consumo de plástico es cerca de 5 gramos cada semana. 5 gramos es lo que pesa una tarjetita de crédito cada semana, en promedio planetario. Puede ser que usted consuma menos o que yo consuma más. Digo, estará distribuido algunos países más o unas zonas dentro de un país más o menos, pero eso es lo que estamos consumiendo los humanos de plástico, ¿verdad? Mire, se ha encontrado plástico en el torrente sanguíneo, porque es que claro, cuando usted consume una bolsa de plástico, usted se la quita, ¿va? Los peces a lo mejor ven una bolsa, una tortuga, ven una bolsa de plástico y piensa que es una medusa o una esponja marina, sí, y se la come. Ahí comienzan los problemas. Pero el asunto es que todas miscropartículas no las vemos. Y entonces esas han entrado en el torrente sanguíneo. Si le examinamos el torrente sanguíneo a una persona, le encontramos un porcentaje, ¿verdad?, de plástico. Dependiendo de dónde viva, así será si es poco o bastante. Mire, en la placenta humana, al lado maternal y al lado fetal se ha encontrado plástico. O sea, quiere decir que un niño o niña ni ha nacido todavía y ya está contaminado de plástico. Imagínese usted. El plástico ya forma parte de la química de la vida. Y eso es terrible porque no es una cosa que la naturaleza o el cuerpo mío entiende como algo biológico con lo cual pueda procesar. El plástico simula el estrógeno.
¿Y eso qué significa? Que le altera el crecimiento, la obesidad, Sí. el sueño, ¿verdad? Y además, como el plástico lleva muchas cosas tóxicas. Pues claro, si usted pregunta por ahí, ¿de qué se hace el plástico? Pues derivado del petróleo, 99% derivado del petróleo, o del carbón, o del gas natural, inclusive del carbón vegetal se puede sacar plástico. 99, le meten 1% de tóxicos, a veces metales pesados, a veces tóxicos como bisfenol A, por ejemplo, se los meten para hacerlo más fuerte, que sea más resistente, o sea, para darle las características que la gente quiere, los industriales quieren que tenga. Ahora, esos tóxicos le generan cáncer en el hígado, en los riñones, en el páncreas. Le decía, el bisfenol A, por ejemplo, simula como que fuera estrógeno y le afecta, por ejemplo, le genera anomalías neuroconductuales, entre otras cosas. O sea, le dificulta su capacidad de pensar, ¿verdad? O sea, quiere decir que estas cosas están deteriorando la raza humana. No, deberíamos de preocuparnos por eso. Pero ¿qué pasa? Las grandes industrias del plástico, ¿tras de qué van? Tras de hacer dinero, ¿verdad? Y como ellos han oído las quejas, ¿verdad?, las preocupaciones de muchos científicos que han lanzado la voz de alarma por eso, fíjese que yo estaba leyendo que para los próximos 5 años han destinado para el reciclaje y cosas $1.000 millones. Imagínense, un montón de plata. En el país. Es que hay una gran empresa donde están afiliadas las grandes corporaciones que producen plástico. Sí. Alianza Mundial del Plástico, no recuerdo cómo se llama exactamente. Pero bueno, habían designado $1.000 millones por 5 años. Pero ¿sabe qué? En esos 5 años iban a invertir para hacer crecer la industria del plástico $200.000 millones. Quiere decir que por $200 que van a invertir para crecer, uno lo iban a dedicar para ver cómo reciclan y esas cosas y todo, ¿verdad? Y que conste que el reciclaje genera bastantes contaminantes también. Y los productos que salen de reciclaje generalmente no se han investigado si solo es el 1% de tóxicos o lleva el 5%. Y muchos de esos productos reciclados, ¿sabes para qué sirven? Para hacer juguetes de plástico de los niños, que luego lo meten a la boca, lo están chupando y todas cosas. Y claro, está envenenando a las criaturas. En realidad, a mí me sorprende cómo las autoridades en el mundo no han tomado cartas en el asunto. Fíjense que hasta hace unos meses fue que las Naciones Unidas acordó, ¿verdad?, en una asamblea ambiental, acordó que iba a estudiar todo el problema del plástico, o sea, desde todo el ciclo de la vida. Porque es que los industriales quieren hacerle creer a la gente que el problema del plástico es que la gente es muy sucia, que la gente agarra el plástico y lo tira por ahí, lo cual eso es cierto, pero es pequeña parte de la verdad. Sí. Que la gente tira, lo que estamos hablando antes, que tiran ahí en la alcantarilla, tapa la alcantarilla. El plástico comienza a generar problemas desde que usted extrae el petróleo, genera gases de efecto invernadero, el procesamiento, todo el proceso, muchas partes de este proceso son altamente contaminantes, generadores de gases de efecto invernadero, ¿verdad? ¿Cómo lo dispone? Una bolsa que usted tira en el océano sigue emitiendo gases de efecto invernadero de por vida, ¿verdad? Entonces, si usted quiere verdaderamente analizar el problema del plástico, tiene que analizarlo todo el ciclo de vida del plástico y darle la responsabilidad a los empresarios, ¿verdad? Y en todo lo del plástico hay que decir esto, miren, cada año estamos produciendo en el mundo unas 450 millones de toneladas de plástico cada año. Pues de esas 450, 200 son de plásticos desechables. Todo lo que es, por ejemplo, los vasos térmicos, los cubiertos de plástico, los platos de plástico. Cuando usted va a comprar a un restaurante y quiere llevarse lo que no se alcanzó a comer, en una cosa, ¿verdad? El poliuretano expandido, todo eso son formas de plástico. Claro. Y son desechables, ese es el punto, porque si usted lo usara, ¿verdad?, digamos 10, 20 años, yo tengo una taza que llevo 20 años usándola, una taza gruesa que me regalaron una vez. ¿Verdad? O sea, no estoy generando desechos, pero si yo en vez de la taza utilizara vasos térmicos desechables, yo hubiera llenado ya el estadio Cucatlán de plástico. ¿Verdad? Doctor, sigamos ampliando este tema del impacto del plástico luego de nuestra pausa comercial.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Con el doctor Ricardo Navarro, nosotros estamos analizando cómo el plástico está impactando en la vida de los seres humanos y de los demás seres vivos en general. Aquí nos estamos dando cuenta que reciclar y saber reciclar no es lo mismo, porque nos está mencionando que muchas veces ese plástico que se intenta reciclar, lo que termina sucediendo es que termina impactando negativamente en la vida de otras personas, en la vida de otros seres vivos. ¿Es esto así, doctor? Si nos puede ampliar, por favor. No, ciertamente. Es que mire, hay procesos, por ejemplo, digamos los orgánicos, ¿verdad? Las cáscaras de guineo, de piña, son fácilmente incorporadas al ciclo de la vida, lo que le llamamos compostar, una especie de reciclaje. Hay otras cosas como metales, vidrio, papel, cartón, que usted lo puede reciclar. Con el plástico es más difícil. Cuando usted recicla también contamina. Entonces, mire, lo primero que deberíamos hacer es tratar de evitar los plásticos desechables. Fíjense que ahí serían 200 millones de toneladas al año. Tratar de evitar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Mire, los platos desechables deberían prohibirse. Usted puede tener su plato plástico, no es problema, fíjese. Nosotros, por ejemplo, cuando damos capacitaciones en las comunidades rurales, tenemos platos de plástico. Ahí se pone el arroz, los frijoles, un pollito, lo que sea. Y eso no es problema, lo lavamos y sigue. Pero no es desechable, ese es el punto. Cubiertos, mejor cubiertos de metal, ¿verdad? Tazas, las tacitas esas que uno tiene de peltre, bueno, podían ser hasta de peltre, pero de barro, digamos. Las que uno encuentra por ahí, ¿verdad? Esas tazas, ¿para qué los vasitos térmicos desechables? Las bolsas, ¿verdad? Fíjese que en África hay muchos países donde ya se prohíbe la bolsa de plástico. Le dan otras bolsas. Podemos volver a la bolsa de papel, pero mejor todavía, podemos tener nuestra bolsa de manta. ¿Verdad? Una bolsa de manta que usted lo puede usar muchas veces. Sí. Y de vez en cuando alguna cosa que alguna está húmeda se puede llevar en alguna bolsa de papel, alguna cosa, de cartón, alguna cosa. Evitar los plásticos desechables. Entonces esa sería como la primera medida, evitar los plásticos desechables, lo que le llaman plásticos de un solo uso. Otra cosa importante en el proceso del plástico es evitar el uso de tóxicos. Porque fíjese, como ahí los grandes fabricantes producen el plástico y los industriales compran la materia prima y hacen sus cosas, ¿va? Así es. A veces hacen juguetes para niños. Que los juguetes no son desechables porque usted los puede utilizar para jugar varios años una criatura, ¿verdad? Y luego se le puede regalar a otra criatura que ya cuando creció, el hermanito menor o el primo o el vecino. Pero a veces varios de esos juguetes de plástico llevan tóxicos que una criatura a lo mejor, como le decía, usted sabe que a veces para ejercitar, ¿verdad? Sí. Las muelas van saliendo, los dientes, y los niños tienen que estar mordiendo para estar practicando. Pues, recuerdo que hubo una época que hasta llevaba plomo. No, es que hasta eso le meten. Es que le meten muchos tóxicos. ¿Para qué? Aguante, para que se vea más bonito, porque usted pague más por eso. Claro, esos tóxicos terminan en el ser humano. Sí. Y después, claro, uno no sabe por qué tiene problemas, a lo mejor, qué sé yo, no le funciona bien el hígado, una señora no puede tener hijos, problemas de obesidad, o sea, hay muchos problemas que uno no sabe dónde vienen. Y yo le garantizo que buena parte de ellos tienen que ver con la contaminación a la cual estamos nosotros rodeados, y entre ellos el plástico juega un papel importante. Entonces, yo sí creo que se deberían tomar medidas urgentes en cuanto a la gestión de todo lo que es aquí la producción, el comercio, el uso de plástico. Vea, este es un enemigo silencioso.
Lo que pasa es que no es como el cambio climático que le genera un huracán y todos lo vemos, y nos pega la tormenta con fuerza, todos lo vemos, entonces decimos el cambio climático. El plástico, pues ahí está, ¿verdad? No grita, no genera mucho ruido. Sí, así es. Entonces, claro, ahí está, y uno cuando lo ve tirado en la calle dice, hay que ponerle multa a los que están botando plástico. Pues sí, eso a lo mejor está bien, pero no es suficiente, porque el problema fundamental está en los que producen el plástico. ¿Me entiendes? Que son los industriales. A ellos había que decir, no queremos plásticos de un solo uso. Prohibido. Y por supuesto se puede hacer, por supuesto, en un marco de tiempo. Pero digamos que en un año, pues ¿me entiendes? Si usted va y lo pone de aquí para el lunes, es difícil, pero podemos dar un año, se puede hacer una ley, ¿verdad? Para evitar eso. Pero ciertamente que está destruyendo a la raza humana el uso del plástico. Desde luego. Doctor, en la parte académica nos encontramos que existen alrededor de 6 o 7 tipos de plásticos, usted me podrá corregir por ahí, y entiendo que en El Salvador solo se pueden procesar más o menos entre 3 y 4 de ellos. Entonces, entre estos tipos de plástico quisiera que nos pudiera explicar cuáles son los más dañinos que tenemos. Sí. Es que mire, la verdad es que hay cantidad de plástico. Yo tengo una lista ahí como de 30 diferentes variedades. Hay, por ejemplo, el tereftalato de polietileno, el PET, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno. O sea, hay una gran cantidad. Y entiendo que hay unos que son imposibles de reciclar. Claro, hay muchos que son imposibles de reciclar. Ese es el punto. Entonces, ¿para qué se producen? Sí. Esa sería como la primera pregunta. Pero de nuevo, reciclarla no es la solución. ¿Me entiende? Usted debería, yo puedo entender, fíjese, que hay bolsas de plástico que son duras, muy duras, ¿verdad? Yo tengo algunas de esas bolsas donde usted puede meter un producto del mercado mojado, va a su casa y lava la bolsa y la vuelve a usar. Sí. O sea, hay bolsas duras. Esas podrían perfectamente, verás, uno lo lleva para hacer sus compras, no habría problema, porque son cosas duraderas, ¿verdad? Pero el problema está en todo lo que es desechable. Entonces, lo que dicen los industriales es, hay que reciclar. Mire, en el planeta se recicla cerca del 8%. Y como le digo, el reciclaje es contaminante. 8%. No es solución. Sí. 8%. El otro 12% se incinera. Y claro, cuando usted le está dando fuego al plástico, lo que está generando son compuestos altamente tóxicos. Doctor, me encantaría que nos ampliara sobre eso, porque hay mucha gente y muchas empresas que también consideran que quemar el plástico es la solución para reducir el plástico. Pero la solución económica para ellos, eso podrá ser, pero sí. Para la gente, mire, hay que entender que en la naturaleza hay leyes elementales. Claro. Una de ellas es que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si usted tiene plástico y le da fuego, claro, usted ve la ceniza y le hace así y ya, ¿verdad? Ya desaparece. ¿Y se ha fijado que hay personas que también la ocupan para cocinar? Claro. Se meten el plástico para prender el fuego. Pero ¿qué se hace? Se hace gaseoso y eso usted lo respira. Usted o su familia o su vecino, quien sea, lo respira y eso es veneno. Ese es el punto. O sea, la gente, una solución que las empresas, los mercaderes de la basura están proponiéndole a los gobiernos, por ejemplo, a las alcaldías del área metropolitana de San Salvador, le está proponiendo Mides y otros mercaderes que le den fuego a la basura. Eso es un gran nivel de contaminación. Claro, lo que pasa es que al darle fuego, usted reduce la cantidad, ¿verdad? Porque si usted tiene, qué sé yo, un volumen de 1 metro cúbico, a lo mejor la tercera parte termina en cenizas, que tiene que ir a botarle algún relleno, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero por lo menos usted reduce la presencia de basura, sí, pero la transforma en gaseosa, en gases, ¿verdad? Basura gaseosa, y eso lo respiramos, y si no lo respiramos, caen las plantas. Y si una vaca se come la grama por ahí, se lo mete al cuerpo, y después usted toma la leche y ahí va el veneno, ¿verdad? Y aquí las empresas que venden queso pasteurizan y hacen su labor, diría yo que lo hacen bien, ¿verdad? O sea, pero el veneno no lo pueden matar. Cuando usted pasteuriza algo, cuando le mete fuego, calor, usted lo que hace es matarle lo que puede morir, que son los virus, bacterias, cualquier. Pero plomo, ¿qué? Usted caliente el plomo, queda plomo caliente.
Y después que se enfría tiene plomo frío, pues sigue teniendo plomo, ¿me entiendes? Y eso está en el queso, en la crema, en todo eso. Cuando la vaca ha sido alimentada de pasto, que a lo mejor está expuesta a todos esos venenos. Inconscientemente el plástico se ha convertido en parte de nuestra alimentación. No, ciertamente, bueno, se ha convertido, mire, no solo de la alimentación, yo diría más de la química de la vida, está en su cuerpo. Si ahorita tuviéramos la capacidad técnica, mediríamos su cuerpo y diríamos tanto por ciento es plástico, ¿verdad? Así como 60% será agua, ¿verdad? Y otro porcentaje importante será carbono y potasio y nitrógeno, fósforo, a plástico también. O sea, ya forma parte de la química de la vida de todos los seres vivos. Todos tenemos plástico en el cuerpo. Eso puede usted estar seguro. Y eso no es saludable. Entonces yo creo que urge tomar medidas, ¿verdad? Urge tomar medidas para ir reduciendo la cantidad de plástico producida y un camino primero, urgente, evitar los plásticos desechables. ¿Qué pasa con aquellas personas que consideran que la solución para el plástico no reciclable es enterrarlo? ¿Es cómo? Enterrarlo. Eso es Mire, positivo. el problema es que cuando usted entierra cosas, tiene un límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mides? Se hizo la gran alaraca cuando era Sintec, ¿verdad? De que el gran botadero ya está llegando a su límite. ¿Dónde van a poner la basura en poco tiempo? ¿Dónde van? Donde hay gente pobre, porque así son las cosas, va. Van a decir donde sea más barato, y donde es más barato, donde la tierra no cuesta tanto, y eso es donde vive la gente pobre. Allá les van a querer poner un basurero. O sea, hay una injusticia social ahí, para comenzar, va. Pero el asunto es que no hay mucho espacio. Y además, cuando usted entierra la basura, ¿qué logra? Todo lo que llueve se va lixiviando. Y aunque abajo los que hacen los rellenos le ponen una geomembrana. Hay de dos espesores. Le suelen poner la más delgada porque es la más barata. Eso se rompe con todos los ácidos que van cayendo y usted contamina los mantos acuíferos. Después la gente se bebe el agua por allá más abajo, ¿va? Y se bebe el agua contaminada. O sea, enterrar tampoco es una cosa. Ahí estamos llegando a otra situación. No deberíamos producir basura, ¿verdad? O sea, el objetivo de las alcaldías debería ser cero basura, nada de basura, nada. Fíjese usted, aquí en El Salvador, las 2/3 partes de lo que se genera de desechos son orgánicos que usted puede compostar. Y lo debería compostar, convertirlo en abono y regresarlo a la tierra. Se necesita, porque es que mire, usted no puede estar sacando de la tierra cosechas de piñas, de guineos, de todo. O sea, la tierra, de pronto, si pudiera hablar, le va a decir, mire, yo ya no tengo, deme de nuevo usted, ¿verdad? Como cualquier otra cosa, pues, hay que regresar los abonos a la tierra, ¿no es cierto? Eso sería lo primero. Ahí estamos hablando de las 2/3 partes. Además de eso, si nosotros reducimos el plástico, un 20% de todos los desechos generados son plásticos. Y si eso le quitamos los plásticos desechables, ¿verdad? Ahí estaríamos aumentando fácil un 5 o 10% menos de desechos. Y si encima de eso reciclamos papel, cartón y todo, vamos a reducir. ¿Cuál sería el objetivo? Nada de basura. Ok. Doctor, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Un gusto que pueda continuar con nosotros. Recuerde que si no puede vernos a través de las pantallas de Canal 8, puede seguirnos también a través de nuestras redes en Facebook como Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Siempre hablando en el ámbito del medio ambiente y del impacto que generan los plásticos, nosotros queremos analizar qué tanto las empresas han contribuido, ya sea a contaminar más o, lo contrario, a intentar hacer
su parte y si esto ha sido suficiente. A ver, ustedes podrán ir al mercado, al supermercado de su preferencia, y usted podrá ver un par de cambios entre hace unos 10 años y ahora. Hace unos 10 años usted pues le daban todas las bolsas plásticas que usted quería. Ahora usted puede encontrar que en algunos de esos supermercados le dicen que esas bolsas son biodegradables entre 2 y 5 años, dicen algunos. Otros le dicen, mire, si usted quiere llevar bolsas plásticas, usted tiene que comprarlas. Otros supermercados dicen, aquí nosotros ya no producimos bolsas de plástico y en todo caso, si usted quiere traer, pues tiene que comprar la bolsa de tela que nosotros tenemos a disposición. Entonces, doctor, ¿estos esfuerzos pueden ser bien vistos? Claro. ¿Son suficientes para estos supermercados? Claro. Mire, algunas cositas buenas se está haciendo, como usted menciona, ¿verdad? Algunos supermercados ya no le dan bolsa plástica, eso está bien, va. Sí. De las mismas cajas que traen, eso está bien, va. Hay bolsas que los que las producen dicen que son degradables, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Puede ser que algunas, sobre todo si el carbono es carbono vegetal, sí, habría que ver si eso se degrada, ¿verdad? Pero claro, usted le puede meter gato por liebre, ¿verdad? Pero mire, otras aplicaciones que usted habrá visto, varios artículos de limpieza, por ejemplo un jabón. Fíjense que a veces el jabón, si usted se ha dado cuenta, porque yo he visto jabones así, que tienen como pequeñas partículas, ¿verdad? Porque usted al lavarse las manos o lavarse la cara, siente como que eso le limpia más, y puede ser. El problema es que las partículas son de plástico, entonces eso ven el agua, y eso ¿cómo lo recoge usted? Dígame, ¿me entiende? ¿Cómo lo recoge? En el agua. Usted ha visto, por ejemplo, ve en los ríos que ponen unas cosas así, ¿verdad? Y que están deteniendo las bolsas de plástico. Así es. Algo recogen, pero la mayor parte del plástico está en el suelo, no está fluyendo. Y la mayor parte del plástico también son las partículas que nada las detiene, ¿me entiendes? O sea, todas esas medidas algo agregan, ¿me entiendes? Pero no son la solución. Está como cuando usted encuentra una persona en la calle que está así indigente, ¿va? Y le regala un peso. Pues sí, algo le ayuda, pero eso no resuelve la situación de la persona, ¿verdad? Un ratito, algún bocadito come, ¿verdad? Pues sí, así están bien, todas estas medidas ayudan, porque ayudan, ¿verdad? Pero no resuelven el problema. Aquí las autoridades deberían comenzar estableciendo una norma para prohibir el plástico desechable. Mire, si usted va, por ejemplo, a la página web del Ministerio del Ambiente, ahí hay varios artículos de plástico, fíjese, y hay un plan que ellos están diciendo cómo debería hacerse para la bolsa plástica, y le están diciendo a la gente, evalúe usted cuánto de plástico compra para ver cómo se puede quitar eso. Mire, si un gobierno quiere quitar el plástico, si yo estuviera en los zapatos del presidente de la República, yo le diría, todas las dependencias del Ejecutivo en 6 meses, ninguno va a tener plástico desechable. Cada quien que vea cómo hace. ¿Usted cree que no le puede ocurrir a una dirección general de algo decir, miren muchachos, ya no vamos a tener bolsitos térmicos, así que nos vamos a terminar estos últimos y cada quien va a traer su taza? Pues lo pueden hacer. Eso se puede hacer. No necesita usted hacer grandes planteamientos a las oficinas del Ejecutivo. Perfectamente una orden del presidente y eso se detiene. Pues sí, porque no es una cosa, vaya, si usted le dijera, todo el mundo tiene que, qué sé yo, ir a estudiar, sería difícil que la gente haga caso, ¿va? Pero ya no se va a usar el plástico, igual el problema, ninguno. Nosotros en la oficina de Cesta, ahí no hay vasos desechables, todas tacitas. ¿Y qué? Nadie protesta. ¿Y por qué van a protestar? Es una cosa buena, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que creo es que hace falta más proactividad. La Asamblea debería ya de promulgar una ley y prohibir el plástico desechable. La Corte Suprema debería decirle, todos los juzgados, ningún juzgado tiene plástico desechable. Eso se podría hacer. ¿Y por qué no lo hacen? O sea, no hay conciencia, ese es el punto. Le falta conciencia a los funcionarios de la gravedad del problema. Debían ponerse a estudiar, eso viene de lo primero. Pues claro, si uno no estudia, uno no sabe, ¿verdad? Pero ya cuando uno estudia y comienza a darse cuenta de cómo es de grave la situación, uno actúa. Y eso es lo que le falta a muchos políticos. Algunos sabrán, ¿verdad? Pero muchos políticos que no han estudiado lo suficiente y no saben que el problema es grave. Por eso tenemos un cambio climático tan avanzado, porque los políticos nunca entendieron esa vaina.
¿Considera que todas las administraciones jamás le han prestado la debida atención a la contaminación y específicamente a la parte del plástico? Sí, no, o sea, el aire contaminado, el agua contaminada, el suelo, nunca ha sido atendida debidamente. Hoy creo que menos todavía, ¿verdad? Menos. Pero tampoco en los gobiernos anteriores se puede decir que había conciencia ambiental, tampoco. Pero hoy menos, diría yo, porque al Ministerio del Ambiente le redujeron el presupuesto. Y mire, hay cosas como por ejemplo grandes mega proyectos que están haciendo, como una cárcel aquí en esta cárcel que están haciendo, ¿dónde es? Creo que en San Vicente. Tecoluca, ¿verdad? Sí. Y otro aeropuerto allá por la Unión. Sí. ¿No han hecho estudios de impacto ambiental? Imagínese usted, ¿qué muestra eso? Un estudio de impacto ambiental se hace para ver si es viable hacer el proyecto, ¿me entiende? Usted tiene que saber, bueno, cuánto agua voy a necesitar, cuántos árboles voy a talar y qué voy a hacer para reparar eso, más o menos. Cuánta agua voy a necesitar, dónde voy a depositar todos los desechos que salgan, humanos, orgánicos, lo que sea. Tiene que analizar todo eso para saber si es viable o no. Y el problema es que, no sé si fue la asamblea que emitió una legislación ahí diciendo que no se le exigía porque era urgente hacer eso. Si es que no es cuestión de que sea urgente, es que eso es para ver si es o no viable, ese es el punto. Es como cuando usted va a hacer un edificio de 10 pisos y le urge, pues sí, pues tiene que ver si el suelo aguanta. Lo primero que tenga era un estudio de suelo. Sí. No va a decir, lo voy a hacer porque me urge. Le urge, se le va a hundir, se le va a caer. Usted tiene que ver si el suelo es firme para semejante estructura. Pues eso es viabilidad. ¿Me entiende? No han hecho viabilidad ni con la cárcel, ni con el ¿cómo se llama? El aeropuerto que quieren hacer. Aparte que es una mala idea hacer eso, ¿va? Es otra cosa. Pero lo que le quiero decir es que el ambiente no ha sido plenamente considerado por los gobiernos, y el plástico menos que eso, ¿verdad? Bueno, inclusive algunos videos que han salido por ahí en las redes que dicen que algunos de los prisioneros que parece que amigos, o digámoslo así, no tan enemigos, como que le están dando buena atención con envases desechables, ¿va? Deberían utilizar de esos platos de plástico durable, ¿me entiendes? ¿Qué costaría? Lavarlo nomás, ¿verdad? Fíjense que nosotros, en las comunidades que atendemos, cuando hacemos así, póngale 100 gentes ahí, llevamos, bueno, les pedimos que lleven su plato, ¿va? Siempre a algunos se les olvida, entonces llevamos nosotros también, pero siempre le decimos a la gente, o cuando lo hacemos en el centro nuestro, lave su plato. Porque yo después de comer voy, ahí está el jabón, y ahí lavo mi plato y lo dejo limpio. O sea, ¿qué cuesta? Nada. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Pero evitamos que usted genere un plástico desechable. Y eso es lo que me sorprende, que las autoridades no traten de implementar esas cosas. Si eso es evidente. Pero bueno. Doctor, siempre hablando de la cuestión de las administraciones me llama la atención, y yo creo que usted se dio cuenta de la apertura de este parque en el Puerto de la Libertad, Sunset Park. El presidente mencionó que en los alrededores del puerto había una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo se puede ver esto desde su perspectiva? Sí, no, mire, tratar el agua residual es una cosa buena. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces el presidente dice cosas, pero solo queda en palabras. Y a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está la cosa, verdad? Pero claro, reciclar el agua está bien. Yo creo que buena parte de esos desechos que se generan, desechos humanos, deberían tratarse adecuadamente. Sí. Hay técnicas, ¿verdad? Los desechos orgánicos igual. Pero yo no conozco el proyecto, me atrevo a afirmar que va a haber un montón de plástico. En el tratamiento de aguas. Digo, allí en los desechos generados va a haber un montón de plástico. Allí en esos. ¿Por qué? Porque no han visto las autoridades el impacto que genera el plástico. No lo han visto. Entonces, si no lo han visto, no lo tratan, ¿verdad? Y ese es el problema que siento yo. Entonces, yo sí creo que deberían de preocuparse más por todos los impactos ambientales que genera todo lo que es la contaminación.
de plástico y muchos otros tipos de contaminación que hay también, ¿verdad? Sí. Además de la destrucción de los bosques y cosas así que también se está haciendo bastante hoy en día, ¿verdad? Desde luego. Doctor, momento de nuestra penúltima pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerde, si usted quiere promocionar sus productos, sus servicios o su marca, bueno, puede escribirnos a través de nuestro Facebook de Mix de Medio y usted sabe que será un placer hacer negocios con usted. Siempre en el ámbito del plástico nos vamos a remitir a la parte de la educación en general. Fíjese cómo la ciudadanía que utiliza el transporte público dice: mire, yo no quiero meter esta botella en mi bolsa, no la quiero andar aquí porque me pesa llegar hasta mi hogar. Entonces, la botella que hacen, la agarra y usted la tira en el bus. Claro. ¿Y cuál es la idea? Mire, si yo estoy pagando impuestos, dicen las personas, para que la basura sea, o el camión recogedor de basura, sea el encargado de recoger la botella que yo tiré, dicen muchísimo por ahí. Ante esto, nosotros podemos ver que es una carencia horrible de educación ambiental y una carencia de conciencia respecto a decir: no, mire, si estoy pagando impuestos para que el camión recoja la basura, entonces eso no le da el derecho ni lo faculta para que usted pueda tirar las botellas en la calle. Claro, no, ciertamente. Hay una carencia entonces de Claro. conciencia y de educación ambiental. No, ciertamente. Mire, pero es que fíjese en su casa. Supóngase que usted contrata a una persona para que le llegue a hacer la limpieza, póngale, una vez por semana, por decir algo. ¿Vea? Pero usted en su casa no va a estar tirando ahí, verá, la basura al suelo y verá, y le sobra un poco de comida, no la va a tirar al suelo. Usted trata de ser ordenado. Claro, hay polvo que entra por las ventanas y verdad, algo se cayó por ahí y usted no se dio cuenta. Entonces, eso es lo que se limpia. Entonces, el tren de aseo lo que hace es recogerle sus desechos, que usted los deja adecuadamente. Pero estar tirando las cosas por la ventana. Mire, una vez en un bus vi yo un letrero que había puesto el señor del bus y decía: muestre la educación, no tire la basura, no deje la basura en el bus, tírela por la ventana. O sea, él desde su perspectiva quería su busito limpio, pero no le importaba que tiraba por la ventana los desechos, ¿va? Los incentivaba a hacerlo. No, claro. No, mire, en realidad también los seres humanos a título individual tenemos que comportarnos bien, ¿verdad? O sea, no podemos estar haciendo eso. Pero fíjese en esto que usted menciona de la botella de agua. Cuando usted está bebiendo agua de un recipiente plástico, hay micropartículas que están saliendo de la botella al agua. Así es. Pero algunas partículas muy pequeñitas a nivel de nanómetro, ¿verdad? Nanopartículas que atraviesan la barrera encefálica, ciertamente, son tan pequeñitas. Eso pasa en su cuerpo, le pasa. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilice mejor una botella de vidrio. O si usted a lo mejor es un poco así que se mueve mucho y puede quebrar, utiliza una botella de acero inoxidable, que es otra cosa buena, ¿verdad? Ahora, en esto también hay que mencionar que muchas personas, con el afán de no utilizar botellas de plástico, utilizan unas botellas metálicas, pero hay que ver qué metal, porque algunas de ellas, ¿verdad? Nada menos ayer me regalaban una, pues, son aluminio. El aluminio es peligroso. El aluminio genera Alzheimer, entre otras cosas. Entonces no es bueno estar utilizando trastes, ni siquiera en la cocina, trastes de aluminio.
mejor irse por el lado del acero, ¿verdad? Entonces, hay un acero que es bien delgadito, que pesa bien poco, pero que usted lo compara, solo pesa un poquito más que lo que pesa una botellita de aluminio. Pero hay que tener cuidado, que no sea aluminio, ¿verdad? Sino debe ser acero, aunque sea de un diámetro bien pequeñito, de espesor pequeñito para que no pese mucho. Pero eso le da a usted mayor seguridad, ¿verdad? Claro, si tiene vidrio y usted puede manejar una botella de vidrio sin que se le esté quebrando cada rato, o sea, un vidrio grueso, perfecto, eso sería lo mejor todavía, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería estar evitando el uso de botellas de agua con plástico. Fíjese que es una lástima porque antes, yo recuerdo, muchos años atrás, el agua que uno compraba de un garrafón eran botellas de vidrio. ¿No usted se acuerda de eso? Eran botellas de vidrio, los garrafones, de vidrio. Después los cambiaron por plástico. Entonces usted dirá, pues sí, pero ya vienen de plástico. Claro, eso está mal. Claro, pero encima de eso usted continúa con plástico, es peor. Yo creo que el Estado, el gobierno central debería exigir a todas las empresas que vendan agua en garrafones de vidrio. Eso debería ser. Ahora bien, en lugares, por ejemplo, por decir algo, en la Asamblea Legislativa, usted puede comprar, ni modo, le toca comprar un garrafón de agua en un envase de plástico, pero usted debería decirle a todas las personas que trabajan, los diputados, diputadas y todo el personal que trabaja, que lleven su vasito de vidrio o su taza y ahí pueden estar tomando el agua sin necesidad de estar utilizando más envases de plástico, agua en botellitas de plástico. Por lo menos el garrafón, pues ni modo, porque así lo traen. Pero insisto, las autoridades deberían exigirle a las empresas que promueven, que venden agua, que lo hagan en garrafones de vidrio. Desde luego, doctor. Bueno, momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Un placer que usted continúe con nosotros. Y finalmente tenemos las recomendaciones para el uso, o más bien, o el no uso del plástico, doctor, sí. para la ciudadanía. Como le decía, a nivel del Ejecutivo, bastaría una orden del presidente de decirle, qué sé yo, en 3 meses, 4 meses, no se va a utilizar ninguna recipiente de plástico desechable en ninguna oficina del gobierno. Eso bastaría. Cada oficina tendrá que ver cómo hace. No necesita más, no necesita hacer grandes estudios ni cosas, no necesita eso. Una orden, punto. Segundo, la Asamblea debería sí proponer, más bien promulgar, ¿verdad?, una ley para prohibir el plástico de un solo uso. Nosotros estamos trabajando en una ley y la vamos a presentar a la Asamblea. Ojalá la adopten. Claro, siempre modificarla y todo está fantástico. Ojalá. Pero eso también es urgente. Tercero, las alcaldías. Estamos trabajando con una docena de alcaldías de todos los partidos políticos existentes, ¿verdad?, tratando de motivarles a que ellos promulguen ordenanzas prohibiendo el plástico desechable en su territorio. En Guatemala ya hay varias. Mire, y es una cosa fantástica porque, qué sé yo, usted le venden los tamales y cosas en hojitas y nada de plástico. Aquí, bueno, en Honduras igual. Hay lugares donde se prohíbe, por ejemplo, usted va a Roatán, ahí no le permiten botellas de plástico. ¿Y qué logran con eso? Mayor turismo, más bonito se ve todo, menos basura. Sí que esto es conveniente. Es que mire, esto no es de prohibir por prohibir ni por molestar a nadie. Esto es para beneficiarnos todos. Entonces es lo que deberían hacer. Ya con eso daríamos un paso adelante. Después, ¿verdad?, aunque también urge evitar que los plásticos lleven tóxicos. Otra cosa importantísima.
Pero ahí ya va más para los productores, Sí, claro. ya, ¿verdad? No sé qué tanto se hace aquí o se importa ya el plástico así, ¿verdad? Pero bueno, esas serían como las medidas. Desde luego. Doctor Ricardo Navarro, qué gusto haberlo tenido esta noche con nosotros y esperamos tenerlo próximamente para que podamos, no sé, de repente tener buenas noticias y que Ojalá. algo se haya hecho respecto a la reducción o al mejor uso del plástico. No, ciertamente. Gracias, ¿verdad? Y un gran gusto estar aquí con usted de nuevo. Gracias a usted y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, como siempre, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.